Hace más de 5 siglos, Leonardo da Vinci creó una obra que ha trascendido el tiempo como uno de los mayores enigmas del arte y la espiritualidad. La Última Cena, pintada entre 1495 y 1498, adorna una de las paredes del refectorio del convento de Santa María de las Gracias en Milán, pero su impacto va mucho más allá de su ubicación física. Esta obra no es solo una representación religiosa de la última reunión de Jesús con sus discípulos antes de su crucifixión, sino también una compleja narrativa visual llena de significados ocultos, simbolismos profundos y desafíos técnicos revolucionarios para su época. Cada detalle, desde las expresiones de los personajes hasta la estructura arquitectónica que enmarca la escena, está cargado de intención, revelando el genio de Leonardo como pintor, matemático y filósofo. Más que un simple mural, La Última Cena es una ventana a los misterios de la condición humana y las grandes preguntas existenciales. A través de esta obra, Da Vinci no solo captura la atención de un momento crucial en la vida de Jesús, sino que también refleja emociones universales, la duda, el miedo, la lealtad y la traición. En cada rostro y gesto, los espectadores pueden encontrar una conexión con sus propias luchas internas y preguntas sobre la fe y el destino. La pintura, aunque profundamente arraigada en la tradición cristiana, trasciende su contexto religioso para convertirse en una meditación universal sobre el ser humano y su lugar en el universo. Es esta combinación de estética sublime, simbolismo complejo y profundidad filosófica lo que ha asegurado que La Última Cena continúe fascinando e inspirando a generaciones de historiadores, artistas y buscadores de significado. La perspectiva como clave del arte. Uno de los elementos más asombrosos e innovadores de La Última Cena es el dominio de la perspectiva, una técnica que Leonardo da Vinci perfeccionó con un nivel de maestría sin precedentes. En esta obra monumental, cada línea arquitectónica del techo, las paredes y la mesa converge en un único punto de fuga ubicado detrás de la cabeza de Jesús, resaltando su figura como el eje central de toda la composición. Este detalle no es simplemente una proeza técnica, es una declaración simbólica y conceptual. Al colocar a Jesús en el epicentro visual de la obra, Leonardo enfatiza su rol como el punto de unión y guía espiritual, tanto dentro de la narrativa de la escena como en el universo cristiano en su totalidad. La estructura de la pintura está diseñada con una precisión matemática que trasciende lo meramente visual. El uso de la perspectiva no solo proporciona profundidad y realismo al espacio, sino que también dirige sutilmente la mirada del espectador hacia Jesús, asegurando que todo en la composición gire en torno a él. Las líneas arquitectónicas del techo parecen extenderse hacia el infinito, como si la escena estuviera conectada con lo eterno, mientras que la mesa horizontal crea una base terrenal que ancla a los personajes en el plano humano. Este contraste entre lo divino y lo terrenal es una de las grandes virtudes de la obra. Leonardo combina lo físico y lo metafísico en un solo plano visual, haciendo que la perspectiva sirva tanto a la técnica artística como al simbolismo teológico. Además, la disposición de los discípulos en grupos cuidadosamente organizados contribuye a este efecto visual y narrativo. Aunque la escena está cargada de dinamismo, con los personajes interactuando y mostrando diversas emociones, las líneas subyacentes y el diseño geométrico crean un equilibrio perfecto. Cada grupo de discípulos parece fluir hacia el centro, reforzando aún más la centralidad de Jesús. Este uso de la perspectiva no solo es una muestra del genio artístico de Leonardo, sino también una herramienta para transmitir un mensaje espiritual profundo. Incluso en medio de la confusión, el caos y la traición, Jesús sigue siendo el eje alrededor del cual todo gira, el punto de estabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. El enfoque de Leonardo en la perspectiva también refleja su obsesión por las leyes de la naturaleza y su búsqueda de la perfección. Como científico y matemático, entendía que las líneas convergentes no eran solo una herramienta artística, sino una manera de representar la realidad tal como se percibe a través del ojo humano. En La Última Cena, utilizó este conocimiento para crear una escena que no solo es visualmente impresionante, sino que también comunica una sensación de orden divino. Cada línea y cada detalle parecen formar parte de un diseño mayor, invitando al espectador a reflexionar no solo sobre la habilidad técnica del artista, sino también sobre las verdades espirituales que la obra busca transmitir. La luz y la divinidad de Jesús. La luz desempeña un papel simbólico esencial en la obra. Las 3 ventanas detrás de Jesús emiten un resplandor que lo envuelve, creando una atmósfera etérea. A diferencia de otros artistas que utilizaban halos para destacar la santidad, Leonardo eligió un enfoque más sutil y moderno, dejó que la luz misma reflejara la divinidad de Jesús. Este detalle no solo es estético, sino también profundamente simbólico,
sugiriendo que la iluminación espiritual emana directamente de él. El significado oculto del número 3. El número 3 emerge como un elemento crucial en la Última Cena, destacando tanto por su repetición como por su simbolismo profundo. Desde un punto de vista visual, la composición de la obra está organizada alrededor de tríos y formas triangulares que guían la mirada del espectador y sugieren una estructura divina y armónica. 3 ventanas enmarcan a Jesús, bañado por una luz etérea que resalta su centralidad en la escena. Los discípulos, por su parte, están organizados en 4 grupos de 3, formando pequeñas unidades que simbolizan la unidad y la interacción humana dentro de un propósito mayor. Estas elecciones no son casuales, sino que reflejan la intención de Leonardo de representar la Santísima Trinidad, el concepto teológico que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una sola esencia divina. La figura de Jesús, además, es un ejemplo perfecto del simbolismo del 3. Con sus brazos extendidos y la inclinación de su cabeza, forma un triángulo perfecto, una forma geométrica asociada a la perfección y a la estabilidad. Este triángulo también puede interpretarse como una representación de su papel en la Trinidad, siendo el Hijo que conecta lo terrenal con lo divino. Más allá del significado religioso, el número 3 tiene connotaciones universales, representa equilibrio, armonía y la conexión entre cuerpo, mente y espíritu. Al incluir este simbolismo repetitivo en la composición, Leonardo no solo enriquece el significado espiritual de la obra, sino que también invita al espectador a reflexionar sobre la interconexión entre los elementos visibles e invisibles, físicos y metafísicos, que rigen la existencia humana. Las emociones de los discípulos. La obra no solo representa un momento crucial en la vida de Jesús, sino que captura la complejidad emocional de los discípulos al escuchar la revelación de que uno de ellos lo traicionará. A la izquierda de Jesús, Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés reaccionan con sorpresa y escepticismo. Bartolomé incluso se levanta parcialmente, mostrando incredulidad. Cerca de Jesús, Judas está representado de manera sutil pero poderosa, con su figura envuelta en sombras, sosteniendo una pequeña bolsa que simboliza las 30 monedas de plata de su traición. Junto a él, Pedro agarra un cuchillo, mostrando su naturaleza impulsiva y protectora, mientras que Juan, el discípulo más joven, refleja tristeza y confusión. A la derecha de Jesús, Tomás levanta un dedo, anticipando su famosa incredulidad sobre la resurrección. Santiago el Mayor, con los brazos extendidos, expresa conmoción, mientras Felipe parece buscar una explicación lógica. En el extremo derecho, Mateo, Tadeo y Simón conversan intensamente, tratando de comprender el impacto de las palabras de Jesús. El complejo retrato de Judas. La representación de Judas Iscariote en la Última Cena es una de las más innovadoras y profundas en la historia del arte, desafiando las convenciones de su época. En lugar de separarlo del grupo de discípulos o caricaturizarlo con rasgos claramente villanos, Leonardo lo sitúa entre ellos, otorgándole una dimensión humana que pocas obras han logrado explorar con tanta sutileza. Aunque Judas está integrado al grupo, su postura envuelta en sombras lo distingue y genera una sensación de aislamiento simbólico. La bolsa que sostiene en su mano, probablemente con las 30 monedas de plata que recibió por traicionar a Jesús, es un detalle cargado de significado, vinculado a su traición. Además, el salero volcado frente a él, un pequeño elemento que podría pasar desapercibido, sugiere una vida desperdiciada o un destino marcado por la perdición. Este enfoque no demoniza a Judas, sino que lo presenta como un hombre complejo, atrapado en un dilema moral y emocional que resalta la profundidad psicológica de la obra. Un detalle especialmente poderoso es el momento en que Judas y Jesús alcanzan el mismo pedazo de pan, una alusión directa al pasaje bíblico en el que Jesús identifica al traidor diciendo: «El que moja el pan conmigo en el plato, ese me entregará». Este acto sencillo, pero cargado de tensión, coloca a Judas en el centro de la narrativa y resalta su humanidad frente al espectador. Leonardo evita representarlo como un simple villano y lo muestra como un ser humano dividido entre sus acciones y la carga de la culpa que lo consume. Esta ambigüedad es una de las características que distingue a la obra de Leonardo, su habilidad para capturar la complejidad emocional y moral de los personajes, haciendo de Judas no solo un símbolo de traición, sino también un reflejo de las luchas internas que todos enfrentamos en algún momento. A través de esta representación, la pintura invita a reflexionar sobre la naturaleza del perdón, el arrepentimiento y la fragilidad humana. La controversia de María Magdalena.
Una de las teorías más polémicas y discutidas en torno a la Última Cena se centra en la identidad de la figura situada a la derecha de Jesús, tradicionalmente identificada como el apóstol Juan. Sin embargo, algunos investigadores y autores contemporáneos han sugerido que esta figura, de rasgos delicados y apariencia femenina, podría no ser Juan, sino María Magdalena. La hipótesis ganó notoriedad con la publicación de la novela El Código da Vinci de Dan Brown, pero ya había sido planteada por ciertos estudiosos antes. Entre los argumentos a favor de esta interpretación, se destaca la suavidad en los contornos de la figura, el cabello largo y las facciones casi femeninas, características que parecen diferenciarla del resto de los discípulos. Además, el espacio negativo que se forma entre esta figura y Jesús ha sido interpretado como una M, que algunos creen representa a María Magdalena, sugiriendo un vínculo especial entre ella y Cristo. No obstante, esta hipótesis también ha sido ampliamente criticada por los historiadores del arte y especialistas en la obra de Leonardo. En primer lugar, el propio Leonardo da Vinci tenía una tendencia bien documentada a pintar a hombres jóvenes con rasgos andróginos, como se puede observar en su representación de San Juan Bautista, donde los contornos suaves y la expresión ambigua del rostro del santo reflejan esta característica estilística. Por otro lado, la inclusión de María Magdalena en el contexto de la Última Cena contradice los relatos bíblicos y la tradición artística de la época, que se basa en los evangelios para representar exclusivamente a los 12 apóstoles junto a Jesús en este momento crucial. Los detractores de la teoría también señalan que el simbolismo y la narrativa de la pintura se construyen alrededor de los discípulos y su reacción ante la revelación de la traición, lo que hace que la presencia de María Magdalena carezca de lógica dentro del marco narrativo. Por último, la mayoría de los estudiosos coinciden en que la figura a la derecha de Jesús es Juan, el discípulo amado, quien a menudo ha sido representado en el arte cristiano con una apariencia juvenil y delicada, en contraste con las figuras más maduras y robustas de otros apóstoles. Si bien la teoría de María Magdalena añade una capa de intriga moderna a la interpretación de la obra, parece carecer de fundamentos históricos y artísticos sólidos. Sin embargo, esta controversia resalta la riqueza y la complejidad de la Última Cena, una obra que sigue generando preguntas y debate más de 5 siglos después de su creación. Matemática y proporciones divinas. Leonardo da Vinci no era solo un artista extraordinario, sino también un matemático, científico e ingeniero cuyos conocimientos interdisciplinarios se reflejan en cada obra que creó. En la Última Cena, estos conocimientos van mucho más allá de la estética visual, integrándose en la estructura de la composición a través de conceptos matemáticos avanzados como la proporción áurea y la secuencia de Fibonacci. Estas herramientas no solo le permitieron lograr una armonía visual excepcional, sino que también dotaron a la obra de un significado simbólico más profundo, uniendo lo racional con lo espiritual. La proporción áurea, conocida desde la antigüedad como una medida de belleza y perfección, se puede identificar en varios elementos de la pintura. Las divisiones espaciales del mural, la disposición de los discípulos en grupos, y la posición central de Jesús se ajustan a esta proporción, logrando un equilibrio que resulta agradable y natural a la vista. Este uso deliberado de la matemática refuerza la sensación de orden divino en la obra, sugiriendo que todo en el universo, incluso los eventos más caóticos como la traición, sigue un plan estructurado y armonioso. Además, la secuencia de Fibonacci, otra expresión de la proporción perfecta en la naturaleza, parece regir la disposición de las figuras y los espacios, reflejando la conexión entre las leyes matemáticas y la creación divina. Incluso en los detalles más pequeños, Leonardo utiliza la matemática para enriquecer el simbolismo. Las líneas de perspectiva convergen hacia un punto central detrás de la cabeza de Jesús, lo que no solo dirige la atención hacia él como figura principal, sino que también subraya su papel como el eje espiritual y moral de la composición. Este punto de fuga no es casual, sino que se alinea con la intención de Leonardo de simbolizar la centralidad de Jesús en el cosmos cristiano. Cada línea y proporción en la Última Cena tiene un propósito deliberado, no solo para cautivar al espectador, sino también para transmitir la idea de que lo divino y lo humano están conectados a través de leyes universales que gobiernan el orden del mundo. De este modo, la obra trasciende el arte para convertirse en un testimonio del ingenio de Leonardo como hombre del Renacimiento. Su capacidad para combinar la belleza visual con principios matemáticos demuestra que el arte no es solo un medio para expresar emociones, sino también un vehículo para explorar y revelar las verdades profundas del universo.
En la última cena, Leonardo fusiona lo terrenal con lo celestial, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, hay una lógica subyacente que apunta hacia el equilibrio, la proporción y, finalmente, la trascendencia. Las manos y su simbolismo. En la última cena, las manos no son solo elementos visuales, sino que desempeñan un papel crucial en la narrativa y el simbolismo de la obra. Leonardo da Vinci, con su obsesión por los detalles y la expresividad, utilizó las manos de los personajes como un lenguaje propio para comunicar emociones, intenciones y conexiones espirituales. Cada gesto y disposición parece cuidadosamente calculado para añadir profundidad psicológica y teológica a la escena. La figura de Jesús está en el centro de esta narrativa gestual. Su mano izquierda se extiende abierta, como si estuviera ofreciendo algo al mundo, un gesto que se puede interpretar como una invitación a la comunión espiritual. Al mismo tiempo, su mano derecha se inclina hacia abajo, bendiciendo el pan y el vino que están frente a él. Este gesto no es casual, anticipa el sacramento de la Eucaristía, donde el pan y el vino se convierten en símbolos de su cuerpo y sangre. La postura de sus manos, equilibrada y serena, contrasta con la agitación de las manos de los discípulos que lo rodean, destacando la calma y la certeza divina de Jesús frente a la confusión y las emociones humanas. Las manos de los discípulos son igualmente expresivas, reflejando sus reacciones individuales al anuncio de que uno de ellos lo traicionará. Pedro, fiel a su naturaleza impulsiva y protectora, sostiene un cuchillo detrás de su espalda. Este gesto puede ser visto como una premonición de su reacción violenta más tarde, cuando cortará la oreja de un soldado durante la captura de Jesús. Tomás, por otro lado, levanta un dedo, en un gesto que no solo simboliza su sorpresa y desconcierto, sino que también presagia su posterior incredulidad sobre la resurrección de Cristo, cuando pedirá pruebas físicas para creer. Judas, el traidor, es quizás el más enigmático en cuanto a su representación gestual. Su mano, oculta bajo la mesa, simboliza la traición y el engaño. Este detalle lo distingue del resto de los discípulos, que tienen sus manos visibles y comprometidas en la escena. Al mismo tiempo, Judas comparte un gesto significativo con Jesús, ambos alcanzan el mismo pedazo de pan, en referencia directa al pasaje bíblico en el que Jesús dice, «Aquel que moja el pan conmigo, ese me traicionará». Este acto conecta a Judas y Jesús de manera simbólica, mostrando que, incluso en su traición, Judas juega un papel necesario en el cumplimiento del destino divino. El enfoque de Leonardo en las manos refleja su profunda comprensión de la anatomía y la psicología humana. Cada posición, cada movimiento, está cargado de significado y añade capas de complejidad a la obra. Las manos, por lo tanto, no son meros detalles técnicos, son vehículos de expresión que transmiten la lucha interna, la duda y la fe de los personajes, subrayando los temas centrales de la traición, el sacrificio y la redención que definen el momento representado en la última cena. Un reflejo de la condición humana. La última cena no solo retrata un momento bíblico, sino que se convierte en un espejo de la condición humana. Los gestos, las expresiones y los detalles aparentemente simples revelan nuestras propias luchas internas, la fe, la traición, la duda y la esperanza. Leonardo, con su genio artístico, capturó no solo un evento histórico, sino la complejidad del alma humana. Un misterio que perdura. Más de 5 siglos después de su creación, la última cena de Leonardo da Vinci sigue siendo mucho más que una obra maestra artística, es un enigma que ha cautivado a generaciones de estudiosos, historiadores y amantes del arte. Esta pintura no solo destaca por su perfección técnica y belleza visual, sino también por su capacidad de unir arte, ciencia y espiritualidad en una sola composición. Cada detalle de la obra, desde las expresiones de los discípulos hasta el juego de luces y sombras, parece contener un significado oculto, un mensaje destinado a trascender el tiempo. En este sentido, la última cena se convierte en una suerte de portal al pasado, un puente que conecta al espectador moderno con las inquietudes y los ideales del Renacimiento. Leonardo no solo creó una escena de enorme impacto visual, sino también una obra que plantea preguntas profundas sobre la fe, la traición, el destino y la condición humana. Con cada observación, el mural revela nuevos aspectos que invitan a la introspección. Su simbolismo y complejidad narrativa son tan vastos que es difícil abarcarlo todo en una sola mirada. Detalles aparentemente pequeños, como la posición de las manos, las líneas de perspectiva o incluso el gesto de los discípulos, adquieren significados más profundos cuando se estudian detenidamente.
Esto ha llevado a numerosos debates e interpretaciones, algunas profundamente teológicas y otras incluso conspirativas, pero todas con un denominador común, el deseo de comprender la genialidad y el propósito de Leonardo al crear esta obra monumental. Quizás aún queden secretos por desvelar en este enigma que trasciende épocas y culturas, esperando ser descubiertos por aquellos que se atreven a explorar las profundidades de su significado. La Última Cena no solo invita a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino, sino también sobre nuestra conexión con nosotros mismos y con las grandes preguntas que definen la existencia humana.